Trump acusa a Biden y a Harris de dar alas y 300.000 millones de dólares a Irán y con ello financiar el ataque a Israel. Vamos a hablar de todo ello y comentar las implicaciones. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. En los últimos días hemos visto un ataque sin precedentes contra Israel. No solamente el de Hezbollah desde el Líbano, sino ahora el de Irán directamente, lo que supone un nivel de escalada en el conflicto que no se había visto nunca, que significa ya una declaración directa de guerra de un país, Irán, contra Israel. No solamente esto es importante, sino que este ataque ha entrado en campaña en Estados Unidos. Por un lado, la administración Biden y Harris dicen que la culpa es de Trump, porque ellos tenían un plan muy serio para limitar la capacidad de Irán de aumentar su arsenal militar y de atacar a Israel. Y por el otro lado, el presidente Trump y el candidato a vicepresidente J.D. Vance, lo que han dicho ha sido, no señor, levantar las sanciones a Irán, que ha sido una política específica del Partido Demócrata, ha llevado a que Irán atesore más de 300.000 millones de dólares y pueda financiar un ataque a Israel que tiene un coste de unos 5.000 millones de dólares. Vamos a ver algunos comentarios y los analizamos. En la cuenta de Emmanuel Rincón, que hay que seguir siempre, los muestra el mensaje de Trump. Vamos a ver qué es lo que explica. But Iran had no money. But Iran had no money when I was in charge. They had a lot of money when I started. They had no money when... Irán no tenía dinero cuando él estaba a cargo, cuando él estaba en la presidencia. Tenía muchísimo dinero por los ingresos del petróleo cuando él llegó y ningún dinero cuando él estaba a cargo. ¿Por qué? Por las fortísimas sanciones que llevaban a que fuese imposible para Irán, o prácticamente imposible, vender la cantidad de petróleo al extranjero que antes vendía y, por supuesto, atesorar la cantidad de dólares necesarios para aumentar su potencia nuclear, aumentar su potencia militar y atacar a otros países. And now they have $300 billion and another $300 billion from their wholly owned subsidiary, Iraq. It's a wholly owned, so they probably don't like it. Y ahora tienen 300.000 millones de dólares de ingresos adicionales, fundamentalmente por el petróleo, y además otros 300.000 de su subsidiaria en Irak, y lo dice de manera irónica. But they have $300 billion. I used to say, don't go into Iraq. Don't do it. To Bush. Don't do it. Don't go into Iraq. They went into. Lo que está diciendo es que la desastrosa campaña en Irak nos ha llevado, entre otras cosas, a que, habiendo generado esa campaña que no funcionó claramente, se ha aumentado la tensión y se ha aumentado la posición en contra de Estados Unidos y de Israel en esos países. There, I said, all right, you're there. Keep the oil. Just keep there. Remember, you said, keep the oil. You know, Iraq has more oil than almost masses of billions. Under my administration, we had no war in the Middle East. We had no war in... Bajo su administración no había guerra en el Oriente Medio, no había guerra en Europa, no había guerra en Asia, no había la catástrofe de Afganistán. Lo que está diciendo básicamente el presidente Trump es que muchas de esas políticas lo que llevan es al efecto boomerang contrario, esas políticas de lo que se ha llevado a cabo en el pasado. Es importante también recordar lo que dice María Elvira Salazar, como nos muestra Emmanuel en su cuenta. No dejéis de seguir a Emmanuel, que tiene una cuenta impresionante. Allá vamos. Oh, I repeat to you is the weakness that they're telegraphing. They're saying loudly
we're not going to do anything if you want to destroy half of the country. But it's not only Iran. Look, Iran is in Venezuela, which is behind our back. It's the $16 billion. We got to remember, Maria, that the $16 billion that last year this administration gave to Iran is only to be used in the machinery of terror. Importantísimo recordar esto. Los 16.000 millones de ingresos adicionales gracias al levantamiento de las sanciones que se le han dado a Irán se han utilizado para la maquinaria del terror. Bien. Otro elemento esencial que a mí me parece que podemos comentar es el de entender por qué estos factores no solamente no llevan a una mejora de la situación, sino a un empeoramiento de la situación. El candidato a vicepresidente, Tim Walz, decía que bajo la fortaleza y el liderazgo de la señora Harris, la posición de Irán se ha debilitado y que la culpa del fortalecimiento de la posición de Irán ha sido el señor Trump. Bueno, es curioso, ¿no? Durante 3 años y medio resulta que Irán lo que ha tenido ha sido la capacidad, gracias a la decisión de John Kerry y de la administración Biden, de aumentar de una manera increíble su capacidad de atesorar dólares y de conseguir mayor financiación. Claro, hay dos posturas, ¿no? La postura es la siguiente. Número uno, si les levantamos las sanciones, bueno, pues así no se hace daño a la población civil no sufre tanto y por lo tanto irán poco a poco mejorando y a la vez se evitará el riesgo geopolítico con acciones diplomáticas. Es que no funciona. Y lo que decía el señor Walz en el debate con J.D. Vance, con el candidato a vicepresidente del Partido Republicano, no tiene ningún sentido. La idea de que tú vas a hacer más difícil a un gobierno llevar a cabo su proyecto militar que tiene en sus objetivos la destrucción de Israel, dándole muchísimo más dinero y muchísimo más acceso a fondos, no tiene ningún sentido. Es más, ignora el hecho de que incluso con esos 300.000 millones adicionales de ingresos por actividad petrolera y comercial que han llegado después de el levantamiento de esas sanciones, pues resulta que la situación de los ciudadanos iraníes no ha mejorado. Es decir, que se utiliza, como está pasando en Venezuela, ese buenismo, ¿no? El buenismo de muchos gobiernos de los países desarrollados es el siguiente. Las sanciones hacen daño a la población civil, por lo tanto las sanciones son malas. Y hay que levantar las sanciones y llevar a cabo una acción diplomática que evite que se financie el terrorismo y que se financie la represión a los ciudadanos. ¿Y cuál es esa acción diplomática? No es que le vamos a mandar una carta muy seria, ¿eh? Vamos a ser muy serios. Incluso vamos a llevar a una delegación de las Naciones Unidas a decirles que tienen que ser más respetuosos con los derechos humanos. Y les vamos a decir que no pueden utilizar el dinero para terrorismo y para la actividad de aumentar su poderío militar. Le va a mandar una carta, ¿no? Le va a mandar una carta, va a utilizar la diplomacia, etcétera, etcétera. Al final, lo que demuestra es la falta de conocimiento y de entendimiento de los riesgos que se generan. Es un hecho empírico que a Israel no le habrían lanzado 400 y pico misiles balísticos, que es el último dato que tenemos, si no se llega a contar con cientos de miles de millones adicionales de ingresos. Es verdad que lo que tienes que esperar es que haya un cambio en esos regímenes, que en Venezuela o en Irán pues haya una democracia. Pero es que la democracia no llega si lo que se hace es facilitar que se perpetúe la dictadura. Es muy sencillo, ¿no? Por lo tanto, la posición de otros países de la OPEP con respecto a Irán es muchísimo más clara. Es muchísimo más clara. La posición de Arabia Saudí, la posición de Emiratos, la posición de tantos países árabes es entender que cuando hay un régimen que tiene como objetivo controlar completamente a todos los demás, incluido
incluido no solamente la destrucción de Israel, sino el control y la aniquilación de los otros países y regímenes que no son cercanos a su forma de pensar, la forma y, por supuesto, a lo que es su facción. Claro, porque el conflicto entre sunitas y chiitas no lo podemos ignorar. No podemos ignorar que el mundo árabe percibe mejor la amenaza de Irán de lo que lo percibe una administración demócrata que ha sido profundamente miope en su posición con respecto a Irán y de lo que lo perciben los países de la Unión Europea que viven en esa especie de la la land pensando que la equidistancia entre un régimen que financia terrorismo y que financia la represión de sus propios ciudadanos y de los ciudadanos árabes de otros países y de otras regiones. La equidistancia entre ellos y los ciudadanos reprimidos es diplomacia. Pues no lo es, claramente no. Donald Trump tenía razón a la hora de mantener una posición firme y completamente radical con respecto a regímenes dictatoriales. Completamente claro, con regímenes dictatoriales que financian el terrorismo hay que tener una posición inequívoca. Claro, te dice, es muy fácil esto, ¿eh? El Partido Demócrata te dice, pero es que Trump es amigo de Putin. ¿De dónde ha salido que es amigo de Putin? Nunca ha habido más sanciones a Rusia que con la administración de Trump. No es cierto, no es cierto. Lo que es una evidencia y una evidencia empírica es que la política del buenismo solo lleva al malismo, solo lleva a que empeoren todavía más las cosas. Y ahora nos encontramos con un riesgo geopolítico que no habíamos visto en décadas. A ver qué pasa después de las elecciones en Estados Unidos. Que no te engañen.